Ayer uno de mis mejores amigos me dijo que quería empezar en el mundo de la fotografía, coger su cámara, aunque no fuera demasiado profesional, y sacar unas fotos medianamente decentes que poder subir a Instagram o a donde fuera. Así que yo lo que hice fue prestarle mi antigua cámara, la Sony ZV-E10, con un objetivo que no iba a utilizar, el Sony 10-20, para que pudiera ir toqueteando un poco los menús y se fuera haciendo pues al manejo de la cámara, a tocar el obturador y demás. Ya tenía casi todo lo que le hacía falta para sacar unas buenas fotografías, material bastante profesional y ganas de aprender, pero le faltaba alguien que le enseñara cómo funcionan de forma básica todos los menús de la cámara que yo le presté. Y para eso mismo estoy yo aquí, grabando una guía básica súper práctica que le va a servir para empezar a sacar fotos con la cámara que yo le presté. Y dije, ya que se lo voy a grabar a él, pues lo subo aquí a YouTube. Así que vamos a empezar. Primero os digo un par de cosas teóricas que tenéis que saber, pero muy pronto vamos con la práctica. Para hacer fotografías con una cámara necesitamos 4 cosas. Una cámara, un objetivo, la batería de la cámara y la tarjeta SD que va dentro de la cámara donde almacenaremos nuestras fotos. En cuanto a los aspectos importantes de la cámara, en primer lugar el tamaño del sensor. Tenemos 3 principalmente: cámaras full frame, cámaras APS-C y cámaras micro 4 tercios. Las he ordenado de mayor tamaño de sensor a menor tamaño y esto va a repercutir básicamente en que a mayor tamaño tenga este sensor, más luz le entrará y mayores desenfoques de fondo podremos conseguir. Esto no quiere decir que con cámaras APS-C o micro 4 tercios no podamos sacar buenos resultados. De hecho, yo ahora mismo estoy grabando con una cámara APS-C. Como segundo aspecto importante de la cámara tenemos los megapíxeles que tiene, que esto básicamente va a determinar la resolución máxima a la que podamos capturar nuestras fotos. Si por ejemplo tenemos una cámara de 24 megapíxeles, como es el caso de la que le presté a Manu, pues sabemos que el límite de resolución que tendrán nuestras fotografías pues está limitado a eso, a 24 megapíxeles. En tercer lugar tenemos los formatos de captura. Con esto me refiero a si puede sacar solo JPGs o también RAW. La diferencia es que los JPGs pues son archivos ya preparados para subir a redes sociales, por ejemplo, y que el RAW pues es como la traducción es crudo. Entonces, si nosotros sacamos una foto en crudo, la vamos a tener que pasar por el portátil o por el ordenador en un programa revelador como Lightroom, Capture One o cualquier programa que se os ocurra. Yo en mi caso utilizo Lightroom para sacarle todo el partido a nuestras cámaras. Estos formatos permiten pues bajar un poquito más las altas luces, subir las sombras sin que se nos rompan las fotos. Yo siempre voy a recomendar sacar en RAW, entonces si tu cámara tiene ese formato y te deja sacar fotografías en ese formato, pues mejor que mejor. En cuarto lugar tenemos el rendimiento a ISOs altos. Hay cámaras que soportan mejor los ISOs y sacan menos ruido que otras, eso lo vamos a tratar más adelante en la práctica. Y por último, la interfaz y los controles o botones de nuestra cámara. Cuantos más botones personalizables tenga o cuanto mejores sean los menús que utiliza nuestra cámara, pues mejor, porque va a agilizar nuestro flujo de trabajo. Vamos ahora a hablar de los objetivos y como tengo uno aquí que me sobra, pues os voy a ir explicando gracias a esto que tengo aquí. ¿Cuáles son las características en las que nos tenemos que fijar a la hora de comprar o usar un objetivo? En primer lugar, que sea compatible con la cámara que utilizamos, es decir, que tengan la misma montura. En mi caso y en la de la mayoría de vosotros va a ser Sony montura E, porque son las cámaras que tiene prácticamente todo el mundo. En este caso son compatibles este objetivo y ese objetivo con esa cámara, y lo mismo con el que le he prestado a Manu. En segundo lugar, y uno de los aspectos más importantes, la apertura máxima que tiene el objetivo. Eso es básicamente como un túnel. Cuanto más abierto sea el túnel, más luz entrará, y cuanto más cerrado, menos luz entrará. Entonces nos interesa que nuestra abertura sea lo más grande posible para tener fotos bien iluminadas en condiciones de baja luz. Esto está representado con un número que aparece siempre al lado de un F, en este caso es 2,8. Cuanto menor sea este número, más abierto será el objetivo. Obviamente, por pedir, los mejores objetivos son los de apertura súper grande, tipo 1.4, 1.8, 2.8 o como mucho F4. Pero como estos objetivos suelen ser bastante caros, pues nosotros nos ajustaremos a lo que tengamos. En tercer lugar, rendimiento óptico del objetivo. Siempre decimos los fotógrafos o los filmmakers que el rendimiento óptico de los vídeos o las fotos lo determina no la cámara, sino los objetivos o la iluminación que utilizamos. Es decir, de nada sirve que tengas la última cámara si tus flashes o si tus objetivos no son nítidos, porque las fotografías no se van a ver nítidos. Es como, a mí siempre me gusta utilizar la metáfora de que la cámara es el cerebro y tus ojos son el objetivo. De nada me sirve ser súper inteligente si soy miope y veo fatal en largas distancias. Entonces, quédate con eso porque a mí por lo menos me sirvió bastante. En cuarto lugar, el tipo de objetivo, si son fijos o variables. Por ejemplo, vemos por aquí
que si desbloqueamos esto, este objetivo varía. Esto quiere decir que nos va a permitir captar cosas en diferentes distancias focales. Por ejemplo, esto veis aquí que también es un objetivo variable. Entonces, ¿qué ventajas tienen unos y qué ventajas tienen otros? Los objetivos fijos suelen tener una abertura más grande, f1.4, f1.8 normalmente, entonces eso nos va a permitir que entre más luz, y también suelen tener un rendimiento óptico mejor. Pero bueno, yo soy más fan de los objetivos variables ya que son mucho más versátiles. Luego hay otros aspectos técnicos como la distancia mínima de enfoque o si tienen estabilizador o no. No nos vamos a parar ahora en eso porque no son aspectos súper clave, pero bueno, ya en un futuro haré otro vídeo explicando ese tipo de conceptos. Luego, en cuanto a las baterías o las tarjetas SD, os diré que la batería, obviamente, en cuantos más miliamperios tenga, más fotos nos permitirá sacar en más tiempo, entonces mejor que sean baterías grandes y que tengan buen rendimiento. Y luego, en cuanto a las tarjetas, cuanto más espacio tengan y más veloces sean, pues mejor. Pero bueno, como normalmente al empezar vamos bastante tiesos, nos vamos a conformar con lo que tengamos por casa o con lo que nos podamos permitir pillar por Amazon. Os dejo por ahí abajo en la descripción de este vídeo un link a todo mi material por si le queréis echar un ojo. No hace falta que compréis eso para nada, simplemente para que tengáis una referencia de lo que yo he comprado. Vale, ya tenemos la parte teórica finalizada y vamos a abordar lo práctico, que como os he dicho es lo importante. Así que voy a cambiar el set de grabación y vais a flipar con lo que os tengo preparado. Vale, pues como veis por ahí me he puesto el móvil de mi madre en el pecho para que en todo momento podáis ver cómo utilizo yo mi cámara de fotos. De esta forma tendréis una especie de POV o punto de vista para que a la misma vez que lo hago yo podáis manejar vosotros vuestra cámara, que yo creo que es como mejor se aprende. Lo primero que haremos, como no, será poner la cámara en modo fotografía. En este caso vemos que por aquí tenemos un dial que marca vídeo, S&Q y foto. Vale, en este caso obviamente vamos a poner foto. Hay otras cámaras que en vez de tener una ruedecita como esta de aquí, pues tienen un botoncito o algo parecido. Entonces es buscar el modo fotografía en vuestra cámara. En este caso lo hemos puesto así. Lo siguiente, ponerla en manual. Tenemos por aquí, en este caso, la M de manual. En caso de que no lo tengáis así, pues habría que buscar por aquí, entre todos los menús, el modo de toma. Lo siguiente que haremos será poner la cámara en modo manual. Esto depende de la cámara, pues será de una forma u otra. En caso de que no esté en esta rueda de aquí, pues podéis probar a apretar este botón aquí, que muchas veces pues pone ahí el modo manual. Una vez la tenemos en modo manual, podemos manejar absolutamente todos los parámetros de exposición de nuestra cámara. Y eso es precisamente lo que vamos a hacer ahora mismo. En primer lugar vamos a poner el balance de blancos correctamente. Lo podemos hacer de muchas formas. Yo por ejemplo tengo esta tecla de aquí asignada a el balance de blancos. Entonces de aquí podría moverlo como yo quisiera, pero hay otras formas. Hay aplicaciones que te lo calculan, hay tarjetas grises, pero yo creo que lo más básico y lo que todo el mundo tiene a su alcance es un folio blanco. Por aquí lo tenemos y muy atentos a cómo lo voy a hacer. Voy a poner este modo de aquí y vamos a darle a Set y capturamos esto de aquí. Con esto ya decidido que el balance de blancos correcto para esta situación es 3300. Sinceramente yo opino que cuando no tienes dinero ni para tarjetas grises, ni para pagar aplicaciones súper avanzadas ni nada, esto es lo mejor del mundo porque todo el mundo tiene un folio blanco y hacerlo es súper sencillo como os acabo de enseñar ahora. Es muy importante elegir un correcto balance de blancos porque esto va a definir cómo se van a ver los colores de toda nuestra fotografía, así que lo primero que hay que hacer siempre, el balance de blancos acorde a la situación en la que estemos. Si estamos en un pabellón, por ejemplo, con luces muy amarillas, pues el balance de blancos habrá que bajar la temperatura. Y si estamos al aire libre, por ejemplo, normalmente la temperatura suele ser de 5600 Kelvin. Entonces esto va a variar, pero siempre que tengas el folio blanco a tu disposición no va a haber problema ninguno. Ahora vamos a poner, como os dije al principio, el modo RAW de la imagen. Formato de archivo, lo tenemos aquí en este menú y le damos a RAW. Podéis darle a RAW y JPG, pero yo como siempre paso por el ordenador mis fotografías, pues solo lo dejo en RAW. Y ahora vamos a sacar nuestra primera fotografía. Vamos a encuadrar ahí un poco
Y tenemos esta imagen de aquí. A simple vista pues puede parecer que está bien expuesta, realmente no lo está, pero bueno, ahora veremos por qué. ¿Y cómo podemos hacer para exponer bien una fotografía? Pues gracias al llamado triángulo de exposición. El triángulo de exposición lo componen tres apartados de la imagen que estamos viendo por aquí en todo momento en la cámara. En primer lugar tenemos la velocidad de obturación, que está representado siempre con un 1 partido un número. A más alto sea este número, más oscura se va a ver la imagen, y cuanto más bajo, más clara se va a ver nuestra imagen. Esto a mayores tiene un efecto bastante curioso, que es la congelación. Entonces vamos a probar a sacar una fotografía a 1 partido 100. Sacamos la fotografía mientras nos movemos, vamos a probar. Vale, veis que se ve como un poco movida. Vamos a probar ahora a hacerlo todavía más exagerado. Vamos a bajar un poquito más la velocidad de obturación y para compensar vamos a bajar el ISO. Ahora os explicaré esto y vamos a sacar la fotografía. Ahí. ¿Ves que se ve todavía más movida? ¿Cómo podemos solucionar esto? Si estamos sacando fotografías a cosas en movimiento, pues subiendo la saco. Luego tendremos que compensar con otro parámetro que ahora mismo os lo explicaré. Y ahora vamos a sacar una foto moviéndonos. Y como ves, aunque nos hayamos movido, la fotografía no se ve movida. Por lo que hemos visto que la velocidad de obturación no solo influye en cómo de iluminada está nuestra imagen, como hemos visto, sino que también va a influir en cómo de congelada se ve. Hay veces que queremos congelar la imagen, entonces, por ejemplo, para fotografía deportiva, donde los sujetos se están moviendo en todo momento, pues queremos una velocidad de obturación alta, a partir de 1 partido 500 o a partir de 1 partido 640 o algo así, para poder congelar bien esas imágenes. Si se nos ven movidas, pues no nos van a servir esas imágenes. En segundo lugar vemos por aquí un f2.8. Esto, como hemos visto, es la abertura del diafragma. A mayor sea el número, más oscura se va a ver, y a menor sea el número, más clara se va a ver. Aquí es importante decir que como la velocidad de obturación no solo va a influir en cómo de clara u oscura se ve nuestra imagen, sino que tiene un componente a mayores súper interesante, que es el desenfoque de fondo o, ¿cómo se llamaba esto? La profundidad de campo, que no me salía. Vamos a hacer una prueba con esto. Vamos a aumentar la distancia focal a 50 milímetros, vamos a acercarnos bien al sujeto y vamos a tomarle una fotografía ahí. Vemos que esta imagen en un principio está enfocada por aquí, pero que en el fondo en estos libros hay un desenfoque que puede quedar bastante bien. Esto se utiliza sobre todo en retratos para darle presencia al sujeto que nosotros estamos fotografiando. De esta manera, si desenfocamos el fondo, solo vamos a fijarnos en el sujeto que estamos fotografiando. ¿Cómo podemos evitar esto? Pues aumentando el número este de aquí, que como hemos dicho es la abertura del diafragma, y compensando con los otros dos valores de exposición. Vemos que a la misma distancia, ahora tanto este libro como este libro se ven enfocados, cuando antes estaban desenfocados. Y ahora dirás, pues genial, para desenfocar los fondos, pues simplemente lo que tengo que hacer es utilizar el diafragma más abierto de mi objetivo, en este caso 2,8. Pues esto no funciona así, ya que como veis, por mucho que yo utilice 2,8 aquí y compense por aquí, si hago la foto en 18 milímetros en angular, no hay desenfoque alguno de movimiento. No sé si lo estáis viendo por ahí, pero están enfocados los dos libros. Para conseguir estos fondos desenfocados, básicamente tenemos que hacer dos cosas a mayores de tener la abertura más abierta posible. En este caso, pues acercarnos bien al objetivo, que como veis por ahí ya se está desenfocando el fondo, y también utilizar distancias focales bien amplias. A más que el objetivo sea como un 50 milímetros en lugar de un 18 milímetros, pues mucho mejor. Ya veis que aquí hay desenfoque de fondo y que aquí hay menos desenfoque de fondo. Más desenfoque de fondo, menos desenfoque de fondo, más desenfoque de fondo, menos desenfoque de fondo. Ahora bien, vamos a la última parte del triángulo de exposición, que es este número que vemos por aquí, el ISO, que lo que hace únicamente es hacer más oscura o más clara nuestra escena. A menor sea el ISO, más oscura, como vemos por ahí, vamos a poner el ISO al mínimo, en ISO 100, veis que no se ve absolutamente nada, pero si lo subimos empiezan a verse los objetos. ¿Esto por qué es? Porque el ISO básicamente le aplica un mayor voltaje al sensor de nuestra cámara. No hace nada más. Cuanto mayor voltaje, más luminosa se verá, no tiene más. Cuanto menor sea el ISO, más oscura, cuanto mayor sea el ISO, más clara, punto. Y tú dirás, como cualquier buen hombre de Dios, pues utilizo el ISO más alto y ya está, y así me aseguro que todas mis fotografías van a estar bien iluminadas.
Pues no es del todo así, porque a mayor sea el ISO, más ruido o más grano tendrán nuestras fotografías, y eso no nos interesa. Así que vamos allá, vamos a ver cómo podemos arreglar esta fotografía. Hemos visto en un ejemplo práctico que la velocidad de obturación nos servía para congelar la imagen. Como nosotros vamos a estar bastante quietos, nos sirve con una velocidad de obturación de 1/25, 1/60 o incluso menos. Podemos fotografiar a 1/80. Para la profundidad de campo, o sea, para la abertura del diafragma, vamos a utilizar 2,8 y para el ISO lo vamos a bajar al mínimo que podamos. Vamos a dejarlo en 2000, que ya es mucho menos que los ISOs que estamos utilizando antes, que son una barbaridad. Entonces, en este caso vamos a utilizar un ISO de eso, pues 2000, 2500, por aquí, y vamos a sacar esta fotografía. Esta fotografía es, a nivel de exposición, la mejor que habremos hecho en todas las pruebas. Y la hemos hecho tirando del famoso triángulo de exposición. Entonces, para recapitular y que te quede más o menos claro, tenemos 3 parámetros, los cuales, si subes o bajas, vas a darle más luz o menos luz. Pero en el caso de los dos primeros que hemos visto, la velocidad de obturación y la abertura del diafragma, pues va a tener efectos secundarios. Estos efectos secundarios hay que tenerlos controlados, e igual que en el ISO hay que tener controlado que si lo subimos demasiado va a aparecer ruido y eso no nos interesa, y básicamente eso es lo único que tienes que saber. Ahora bien, ¿cómo sabemos que una fotografía está 100% bien expuesta? Por ejemplo, en este caso, estamos fotografiando a una persona, entre comillas, que es este objeto que le he pillado a mi madre. Pues yo personalmente me fío siempre de las cebras cuando estoy haciendo fotografías. Hay gente que utiliza el exposímetro, hay gente que utiliza pues otros modos de medición, pero a mí el que más me gusta es el de las cebras. Yo lo tengo asignado aquí a un botón, visualización en cebra, activar o desactivar, pero vosotros podéis ir al menú, ir al apartado de exposición y por aquí buscar cebras, nivel de cebra, visualización de cebra. Lo podemos dar a off y a on, off, yo siempre lo dejo en on, y luego el nivel lo suelo poner en un 70, 75, lo vamos a poner a un 70 en este caso. ¿Qué son estos valores? Pues básicamente son valores IRE, que ahora mismo no te voy a explicar lo que es, simplemente quédate con que si pones este valor, el de 70, lo que tienes que hacer es asegurarte de que justo empiecen a aparecer estas cebras que estás viendo por aquí en el momento justo, es decir, por ejemplo, vamos a ir bajando el ISO, vale, aquí no están apareciendo, pero aquí ya sí, y aquí un poquito más. Entonces, que aparezcan las cebras en la mayoría del rostro de la persona que estás fotografiando. Esta fotografía a nivel de exposición es prácticamente perfecta porque hemos utilizado esta forma de medir. Otra forma de medir, por ejemplo, es el exposímetro, que esto es un poquito menos fiable ya que mide la totalidad de la luz que hay en escena. El exposímetro es básicamente este número de aquí, lo que marca ahora mismo 1,7 y ahora marca 0,3. Esto básicamente sirve para calcular cuándo la fotografía tiene unos valores de exposición medios, no está ni muy expuesta ni muy sobreexpuesta, pero esto calcula en la totalidad de la imagen y nosotros lo que queremos es exponer bien, por ejemplo, cuando estamos fotografiando a una persona, fotografiar bien a esa persona, que nos la capte bien. Yo soy más fan de las cebras, vemos por ahí que justo coincide el momento en el que empiezan a aparecer las cebras con el exposímetro, que marca el 0,0, que es el valor nominal, el valor bueno al que supuestamente habría que sacar todas las imágenes, pero para hacer las cosas, para aprender, pues aprendemos bien y lo aprendemos ya con las cebras, que en un futuro nos va a servir. Forma de medir que se utiliza mucho en vídeo, pero bueno, eso ya lo veremos más adelante. Vemos por aquí que esta foto ahora mismo estaría bien expuesta, o por lo menos están bien expuestas las pieles de la persona que estamos fotografiando, y con esto ya sabes básicamente exponer correctamente tus fotografías. Importante, que yo siempre pequé de esto, normalmente decía pues ya que cuanto más ISO más grano, pues disparo al menor ISO y ya está. No, es mucho mejor que nuestra fotografía quede bien expuesta, con unos valores de exposición correctos y que tenga un poquito más de grano. El grano es más fácil que solucionar que no luego tener que levantar sombras en postproducción o lo que sea. Entonces, por favor, expon bien las fotografías. Si tienes que subir el ISO, pues lo subes. Pero bueno, intenta tirar siempre de otros valores como la abertura del diafragma o la velocidad de obturación. Siempre y cuando no estés fotografiando deportes o cosas que estén muy en movimiento, pues bájala todo lo que puedas sin que haya trepidaciones. Por ejemplo, yo no puedo pretender que esta imagen se vea bien a 1,6 porque voy a temblar y se va a ver movida. Entonces, yo no quiero esto. Entonces, tengo que buscar justo el valor perfecto para
que no se vean movidas, como por ejemplo puede ser esto. En este caso, como estoy fotografiando a mano alzada, pues puedo utilizar un 1.40 porque mi objeto no se está moviendo, mi sujeto no se está moviendo. Pero en caso de que estuviera fotografiando, yo que sé, a Yago Aspas o a Leo Messi, que se está moviendo todo el rato, pues obviamente tendría que subir la velocidad de obturación, porque de nada me sirve fotografiar a Messi si va a salir movido, porque esa foto no la va a querer ver nadie. Ahora, más aspectos que tenemos que saber. Muchas veces las cámaras nos dejan elegir el destino al que vamos a fotografiar. En este caso, pues vamos a poner que queremos fotografiar a una persona, vemos por ahí el iconito de la persona, y más aspectos así a tener en cuenta: el modo de manejo, que lo vamos a poder ver desde aquí, por si no lo tenéis configurado. Modo manejo, lo tenemos por aquí, captura única o ráfaga. Fíjate, captura única, hacemos así y sacamos una foto. Si le ponemos ráfaga, básicamente va a ser esto. Entonces, si estamos fotografiando nuevamente cosas que tienen muchísima acción o que queremos capturar justo un momento preciso, pues poned el modo de manejo en ráfaga, porque si no os lo vais a perder. Y yo creo que ya está. Voy a revisar la chuleta a ver si me falta algo por decir. Pues sí, efectivamente me quedaba una cosa que tiene muchísimo potencial, que son los llamados semiautomatismos. Hemos aprendido a sacar fotos en modo manual, pero no en semiautomático, que esto para cuando vamos muy apresurados o tenemos que hacer fotografía deportiva, por ejemplo, nos viene muy bien, porque si nosotros tenemos que estar pendientes de subir, bajar, esto no, se ve con mucho grano, entonces bajo liso, no sé qué, eso es muy complicado. Entonces, ¿qué podemos utilizar? Pues los semiautomatismos. Los semiautomatismos podemos llegar a ellos con esta ruedecita de aquí, que son estos modos de S, A o P. Yo solo recomiendo utilizar el S, que es prioridad a la exposición. En este caso, ¿cómo funciona? Pues básicamente, nosotros elegimos una velocidad de obturación y luego los otros parámetros va a elegirlos la propia cámara. ¿Cómo vamos a hacer esto? Pues vamos a aplicarle un valor que nosotros queramos, por ejemplo, más 0,3, aquí el exposímetro. Ponemos más 0,3 y vamos a poner que el ISO no tenga límite, lo vamos a subir al máximo. Vale, nosotros queremos que las fotografías en su totalidad, como hemos visto antes, estén un pelín sobreexpuestas, por eso no le hemos puesto 0, hemos puesto más 0,3, que es a lo que yo suelo fotografiar cuando utilizo estos semiautomatismos. Imagínate que yo tengo claro que quiero fotografiar a 1/15, porque he decidido que quiero que sea así, mi fotografía. Vale, pero fíjate qué pasa si en vez de apuntar aquí, apunto aquí. Que el F va a subir y el ISO va a bajar al máximo. ¿Esto para qué es? Para que se compense la fotografía de forma automática, pero siempre manteniendo la velocidad de obturación en el que yo quiero. Si lo tenemos en 1.25, volvemos a hacer lo mismo, tenemos aquí esto, hacemos una foto, venimos por aquí y vemos que vuelve a subir la velocidad de obturación. Entonces, esto nos sirve en esas situaciones de tener que ir súper rápido, porque no podemos estar pendientes de todos los parámetros de exposición. También podemos dejar fijos los otros parámetros de exposición. Yo simplemente utilizo el programa S, ya que para mí lo que más sentido tiene es dejar fija la velocidad de obturación, pero bueno, que sepas que si por ejemplo tienes claro que quieres hacer tus fotografías en un diafragma muy abierto para desenfocar los fondos, pues pones el modo A, le das aquí a fijar esta velocidad de obturación, pues si enfocamos aquí vemos que la velocidad de obturación es 1/60 y que el ISO es 3200, pero si enfocamos aquí vemos que han cambiado 1/80, pero el ISO varía entre 2000 y 1600, y si enfocamos aquí 2500, y si enfocamos aquí 1600, y si enfocamos ahí 640. Nada, que se me ha acabado el almacenamiento aquí. Deciros simplemente que no es lo mejor para medir y sacar las mejores fotografías posibles. Lo mejor para mí, por lo menos, es el tema de las cebras con exposición manual, pero si por ejemplo fotografiáis deporte o fotografiáis fauna o lo que sea que tenga mucho movimiento, sobre todo si utilizas este programa S de prioridad a la velocidad de obturación, pues tiene mucha utilidad porque te va a permitir agilizar un montón tu flujo de trabajo. Así que poco más. Si eres Manu, espero que te estés viendo esto, la verdad. Ya veré tus fotografías, y si eres cualquier otra persona, pues espero que te haya servido este tutorial así súper improvisado. Sé que no tiene la mejor calidad ni ha estado súper fino del todo, pero bueno, yo creo que las bases las he dicho y espero que te haya servido de bastante. Así que nada, chao chao.